Ok, entonces voy a empezar a dar esta asesoría. Hoy vamos a hablar sobre espacios de Hilbert, vamos a hablar sobre métrica, pero antes de hablar sobre espacios de Hilbert, quiero que empecemos a abordar el tema de completez. La completez, si lo recuerdan, pues se puede definir de varias formas en R. En R tenemos cortaduras, rectángulos anidados, tenemos el axioma del cosas que son equivalentes entre sí y todas nos sirven para demostrar que, ¿recuerdan? Bueno, rápidamente, geométricamente, lo que significa que un espacio sea completo, significa que yo voy a tener así una línea, ¿no? Esto en general se representa a R, o sea, se representa a R como una línea, y lo que hacemos es, por ejemplo, usando el teorema de los rectángulos anidados, es buscar una familia de rectángulos que estén encerrados uno dentro del otro, y entonces vamos haciendo cada vez más chiquitos estos rectángulos, y si para cualquier familia de rectángulos arbitraria que yo me tome, y esa familia debe ser de rectángulos anidados, se cumple que la intersección es no vacía, o sea, si yo puedo seguir cerrando más y más y más estos rectangulitos hasta un cierto punto, si su intersección es no vacía, entonces eso significa que mi espacio es completo. Así es como caracterizamos más o menos la completez en R. ¿Por qué elegí los rectángulos y por qué no elegí, por ejemplo, cortaduras de Dedekind o el axioma del supremo? Porque para extender el concepto de completez es más fácil usar rectángulos. Y ahorita vamos a ver cómo podemos hacerlo. Por ejemplo, en R2, ¿cómo podríamos imaginar que se puede caracterizar el concepto de completez? En R lo hacemos así, ¿no? Vamos cerrando rectangulitos y si su intersección es no vacía, entonces decimos que es completo, ¿no? ¿Y cómo le haríamos entonces en R2? Bueno, en R2 es un plano, ¿no? Y ahora tenemos que hacer algo parecido a lo que hicimos en R, pero en el plano. Para ello tomaríamos, pues, rectangulitos, ¿no? Igual, cajitas, una dentro de la otra, esto significa que están anidadas, y pues si cuando yo vaya haciendo cada vez más chiquita esta intersección, resulta que la intersección de todos estos rectángulos es no vacía, entonces eso significa que R2 es completo. Ahorita vamos a dar una definición formal, nada más estoy dando intuición geométrica, para que vean que todo lo que se ve en R se puede extender también a R2, por ejemplo, y en R3 la idea sería parecida, solamente que aquí ya no tendríamos como tal rectángulos, aquí tendríamos cajitas, ¿no? En R lo que pasa es que tenemos tres dimensiones, y entonces lo que haría ahora sería tomarme una cajita en R3, y adentro de esa cajita meto otras cajitas. Es bastante intuitivo. Aquí adentro de esta cajita va a haber otras cajitas, y la intersección de todas esas cajitas nos debe de dar un conjunto no vacío, ¿vale? Para que sea completo. Entonces, recuerden, la idea de completez está relacionada con esto, ¿no? Con meter cajas en cajas, intersectarlas todas y ver que no es vacío esa intersección. Y pues la completez también tiene que ver con este concepto de hacerle zoom al espacio, ¿no? O sea, si yo tomo un pequeño recuadrito y le hago zoom, entonces pues va a seguir teniendo esta forma, ¿no? Y si luego aquí este recuadrito que ya es chiquito le hago zoom, pues va a volver a tener esta forma. El chiste es que los números reales yo les puedo hacer zoom un montón de veces y nunca se acaban. Eso también es sinónimo de que el espacio es completo. Aquí también si me tomo una pequeña región del espacio y le hago zoom, pues resulta que eso de ahí se ve, ¿no? Como un espacio grandote. Y si le hago zoom otra vez, de nuevo vamos a tener que tengo otro espacio grandote. Entonces, esta noción de que ustedes van metiéndose más y más en el espacio y nunca llegan al final, eso también es un sinónimo de completez. Entonces, una de las conclusiones que podemos sacar ahorita, con pura intuición, es que Rn es completo. Ahorita voy a dar una definición de cómo podemos dar eso,
Pero ahorita nuestra conclusión intuitiva es que Rn es completo, en el sentido de que podemos meter cajitas en cajitas y su intersección nos va a dar no vacío, y también podemos decir que es completo en términos de que podemos hacer un montón de zoom y nunca se va a acabar nuestro espacio, no tiene un final. Entonces, vamos a ver cómo podríamos formalizar esto. Y para ello vamos a definir un concepto bien importante que aparece en cálculo 3, que es el concepto de rectángulo. Entonces, ¿cómo lo definimos? Bueno, vamos a tomar, primero que nada, n números A, o sea, A1, A2 hasta AN, y luego n números B, B1, B2 hasta BN. Todos estos de aquí son 2n números que están en los reales. Les voy a pedir esta condición, que AI sea menor o igual que BI, para todo I que va de 1 hasta N, y voy a definir un rectángulo en Rn como sigue, ¿ok? Entonces aquí se me juntó un poquito la anotación, pero voy a bajarla. Entonces, lo que quiere decir un rectángulo en Rn, y lo voy a simbolizar por R, lo voy a poner aquí, si se dan cuenta es el producto cartesiano de un montón de intervalos. La razón por la que pido esta desigualdad es para que pueda definir bien mis intervalos. Y defino un rectángulo en Rn como el producto de estos intervalos. Entonces vamos a ver un ejemplo para que nos quede clara esta definición. Fíjense. El ejemplo que vamos a ver va a ser en R2, en R sería bastante aburrido. En R2, supónganse que yo tengo mi plano R2 y voy a marcar el intervalo 0,1 de este lado en el eje Y y 0,1 de este lado en el eje X. Entonces, si se dan cuenta, estos numeritos cumplen la condición que me pone aquí la definición de rectángulo. Cumplen que AI, en este caso AI es el 0 en los dos, es menor o igual que 1 en este eje y también es menor o igual que 1 en este eje. Y luego lo que hago para formar mi rectángulo es hacer el producto cartesiano de estos dos intervalos. Para hacer el producto de dos intervalos, lo único que tienen que hacer pues es marcar el área determinada por todos esos intervalos, ¿no? En este caso es esta área de aquí, la que estoy rayando, y esto de aquí sería mi rectángulo, y lo voy a llamar D, y es la consecuencia de hacer el producto cartesiano del 0,1 con el 0,1, ¿no? Y así como elegí el 0,1, pues puedo elegir, por ejemplo, aquí ponerle un 2, entonces tendría 0,1 cruz 0,2, y pues esto de aquí me daría un rectángulo más larguito, ¿no? Esto es un cuadrado realmente. Lo mismo, ¿no? Si quiero aumentarle, por ejemplo, aquí 10, entonces tendría 0,10, producto cartesiano con 0,1, entonces me daría un rectángulo más largo, ¿no? Entonces, esta es la noción de rectángulo. Va a ser, de hecho, una de las cosas que van a definir con Marco, que es un rectángulo. Y ya que tenemos definido un rectángulo en Rn, porque está raro, ¿no? Le llamamos rectángulo, aunque pueda ser un cubo, aunque pueda ser una caja, porque aquí es en R2, pero si estuviéramos en R3, pues la historia es la misma, ¿no? Nada más agregaríamos aquí un tercer producto cartesiano y tendríamos ahora una cajita. Ya no es un rectángulo, pero se le llama rectángulo por simplicidad. Entonces, ¿para qué nos sirven los rectángulos? Pues los rectángulos nos sirven para, pues, definir completez en Rn. Entonces, Rn es completo, sí, solo sí, para toda sucesión de rectángulos anidados. Esto quiere decir que yo voy a tener, así como se los había puesto al inicio, un montón de rectángulos que están uno adentro del otro, etcétera. Para toda sucesión de rectángulos anidados, incluso aquí pongo, ¿no?, que RK más 1 esté adentro de RK, se cumple esta condición, que la intersección de todos los elementos de la sucesión de rectángulos sea no vacía. Y si se dan cuenta, esto es lo mismo que habíamos visto al inicio, cuando empezamos a ver la noción intuitiva, ¿no? Esto es básicamente lo que les estaba diciendo al inicio. Tengo una sucesión de rectángulos. ¿Qué es un rectángulo? Pues un rectángulo lo puedo definir así, como lo puse aquí, y lo único que hago es pedir que esos rectángulos estén anidados, o sea que uno esté adentro del otro,
y luego los intersecto, y si su intersección es no vacía, para cualquier familia de rectángulos anidados, entonces digo que Rn es completo. Y esto aplica para R2, para R3, para R100, no importa la dimensión aquí, porque tengo bien definido que es un rectángulo en Rn, y con esto de aquí entonces ya puedo definir la completez para Rn. ¿Ok? Entonces fíjense, hasta ahorita llevamos ya un montón de cosas, ¿no? Vimos ayer que Rn es espacio vectorial, vimos una forma de definirle un producto interno a ese espacio vectorial que es Rn, y también ahora estamos viendo que Rn va a ser completo, ¿ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo geométrico de qué es lo que está pasando. De nuevo, quiero que se les quede claro esto porque lo van a ver bastante. Entonces, yo voy a tomar una familia arbitraria de rectángulos anidados. Uno está adentro del otro, entonces los voy a tomar así por simplicidad. Uno está dentro del otro. Y entonces, después de intersectar todos estos, supongo que por ejemplo este es R1, este a lo mejor de aquí va a ser R2, y así no me voy a, este es el késimo, ¿no? RK. Y si yo intercepto todos estos, obviamente aquí va a haber un RK más 1, etcétera, etcétera. Si los intercepto todos, resulta que su intersección es no vacía. Y si esto pasa para cualquier punto del espacio, para cualquier familia de rectángulos que yo me tome, pues entonces puedo decir que es completo mi espacio Rn. Eh, Ahora sí, ya que tenemos el concepto de completez, podemos hablar de espacio de Hilbert, porque el espacio de Hilbert es un concepto que está muy relacionado al concepto de completez y también muy relacionado al concepto de producto interno. Entonces decimos que un espacio vectorial, vamos a tomarlo, es completo, es de Hilbert, perdón, sí, solo sí es completo y tiene producto interno. O sea, yo le voy a pedir a mi espacio vectorial que sea completo en el sentido de Rn, o sea que yo puedo formarme rectangulitos, los puedo interceptar y su intersección me va a dar no vacío, y además le voy a pedir que tenga un producto interno asociado. Eso es lo importante de los espacios de Hilbert, que se les puede definir un producto interno. Entonces, ¿qué es un espacio de Hilbert? Un espacio vectorial completo con producto interno. ¿Ok? Así es como se le conoce al espacio de Hilbert. Ahorita como tal, muy en general esto, ¿no? Ah, si se dan cuenta, ni siquiera puse que tiene que ser un espacio vectorial a la... Y la razón por la que hice esto es porque, pues como tal, el concepto de completez es definir para espacios más grandes, para espacios más generales, pero todavía no tenemos las herramientas para definir eso. Sin embargo, conforme avancemos en el curso, pues yo les voy a ir enseñando esas definiciones de completez. Ahorita vimos la primera que tiene que ver con rectángulos, es la primera que se les va a dar, y ahorita estamos viendo que un espacio de Hilbert es un espacio completo con producto interno. Muy bien. Vamos ahora con lo que sigue. Y lo que sigue es definir, acuérdense que yo defino, bueno, yo denoto el producto interno así, como con estas flechitas, dado un espacio vectorial con producto interno, para X en el espacio vectorial, defino la norma de X de esta forma, ¿no? Bueno, se va a denotar así como estas dos rayitas con una sub B. Esta sub B hace referencia al espacio vectorial del que estamos hablando, y lo voy a definir como la raíz cuadrada de el producto interno de X con X. Acuérdense que esto que está aquí adentro, el X con X, siempre es mayor o igual que 0, por lo tanto, no tengo problema en sacarle la raíz cuadrada. Esto de aquí está bien definido, no me van a salir números imaginarios ni nada. Y también a veces se denota así, simplemente como X entre dos barritas. Esta notación es un poco arbitraria porque pues no siempre estamos hablando de Rn, a veces vamos a tener otros espacios, pero en general cuando estamos hablando de Rn se pone así, nada más, como dos barritas y la X adentro. Entonces, aquí es como definimos la métrica para un espacio. Y la métrica, así como el producto interno, va a tener también ciertas propiedades. Entonces vamos a necesitar esas propiedades. Sea B un espacio vectorial con producto interno, para todo X y Y en B y para toda constante en F, que F es el campo sobre el que está definido el espacio métrico, se van a cumplir las siguientes propiedades con la norma. La primera propiedad
pues es bastante intuitiva. De hecho, yo creo que ustedes siempre la han usado, nada más que no sabían que era una característica de la norma. Esto de aquí significa que si yo tengo una constante por un vector, acuérdense, X es un vector porque es un elemento del espacio vectorial, y a todo esto le saco norma, esto es igual a sacar en valor absoluto el valor de este número, que es un parámetro, es una constante, es un valor que está en el campo, multiplicado por pues la norma, ¿no? Esto de aquí es el producto de dos números, aquí estoy sacando valor absoluto, aquí estoy sacando norma, y a esta propiedad se le conoce como homogeneidad. ¿Por qué? Pues porque así se les antojó ponerle a los matemáticos homogeneidad, pero la homogeneidad, siempre que escuchen, las normas son homogéneas, significa que sacan constantes con valor absoluto. Eso es todo lo que significa. Si, por ejemplo, yo calculo la distancia del origen a un punto X, esa distancia siempre tiene que ser mayor o igual que cero, ¿no? Ustedes lo ven en geometría, es un axioma incluso, y pues esta propiedad B es lo que nos quiere decir. La norma de un vector X siempre es mayor o igual que cero. ¿Por qué? Porque es como si estuviéramos midiendo una distancia. Entonces no va a haber normas negativas, eso es muy importante. Tampoco puede haber normas imaginarias, al menos no en Rn. Y lo que vamos a hacer entonces es además pedirle otra condición. O sea, la norma es mayor o igual que cero y va a valer cero si solo si X es igual a cero. ¿Ok? Eso es básicamente lo que vamos a pedir. Si se dan cuenta, esto se parece a lo que habíamos pedido anteriormente con el producto interno. Esto de aquí significa que la norma es definida positiva, así es como se le llama, así es como lo pueden encontrar, definida positiva. Y pues básicamente es lo que nos dice, ¿no? La norma siempre es mayor o igual que cero y vale cero solamente cuando X vale cero. Entonces esas son las primeras dos propiedades. Vamos a ver la siguiente propiedad. La siguiente propiedad es una desigualdad muy famosa que se llama desigualdad de Cauchy-Schwarz. ¿Ok? Entonces esta desigualdad nos relaciona el concepto de producto interno y de norma. Nos dice que el valor absoluto del producto interno de X y Y, fíjense que esto de aquí está bien definido porque el producto interno de X y Y es un número, y si yo le saco módulo o norma, como le quieran llamar, o valor absoluto, como quieran llamarle, este número de aquí va a estar bien definido, es siempre positivo. Esto de aquí va a ser menor o igual que el producto de las normas de X y Y. Y de nuevo eso está bien definido porque X es un vector, la norma es un número, Y es un vector, la norma es un número, y entonces el producto de estas normas, el producto de estos números, es mayor o igual que este otro número, que es el producto interno entre X y Y sacado el valor absoluto. Entonces esta desigualdad es una de las más importantes que van a ver, sirve para demostrar un montón de cosas, aunque se vea muy inocente. Ya lo verán después cuando vean las tareas de Marco. La desigualdad de Cauchy-Schwarz sirve muchísimo. Y esta es la tercera propiedad que deben de cumplir las normas. La cuarta propiedad que deben de cumplir las normas se conoce como desigualdad del triángulo, a lo mejor muchos ya la vieron en geometría analítica, y pues tiene una interpretación geométrica bastante interesante, ¿no? Lo que te dice es que el valor absoluto de la suma de dos vectores, o sea, la norma de la suma de estos dos vectores, va a ser menor o igual que en la norma de X más la norma de Y. Y geométricamente se ve bastante interesante. Vamos aquí a hacer un dibujo. Lo que me dice la desigualdad geométricamente es que la distancia de 0 a X más la distancia de X a Y va a ser siempre mayor que la distancia de X a Y. ¿Ok? Entonces, la suma de estas dos distancias chiquitas siempre va a ser más grande que la suma de esta distancia grandota. Es básicamente lo que me dice la desigualdad del triángulo. ¿Ok? De hecho, si se dan cuenta, yo puedo tomar este segmento que va de 0 a Y, lo puedo trasladar, ¿no? Así como le hacían en sus cursos de física o en los cursos de geometría analítica que usaban la regla del paralelepípedo, y pueden hacer esto de trasladar este segmento de 0 allá aquí arriba, y si se dan cuenta se forma un triángulo, ¿no? Se forma un triángulo, de este lado mide norma de X, de este lado mide norma de Y, y pues sí, siempre se cumple en un triángulo que la suma de dos de sus lados es mayor que la suma del tercer lado, por eso se le llama desigualdad del triángulo. Se les puede llegar a surgir la desigualdad Schwarz están relacionadas de alguna forma.
Y la respuesta es que sí están relacionadas. De hecho, una se puede demostrar usando la otra, o sea, son hasta cierto punto desigualdades equivalentes. Sin embargo, las dos tienen su importancia, por eso las estoy poniendo. Y pues las dos nos van a servir para demostrar un montón de cosas más adelante. Entonces, estas son las 4 propiedades que debe de cumplir la norma: que sea homogénea, o sea, que saque valores absolutos de constantes; que sea definida positiva, o sea, que siempre sea mayor o igual que cero y que solamente valga cero, si solo si el elemento del que estamos hablando es cero; que cumpla la desigualdad de Cauchy-Schwarz y que cumpla esta desigualdad del triángulo. Esas son las 4 propiedades para la métrica. Ahora, ¿será que la métrica siempre debe de estar inducida por un producto interno? Porque si se dan cuenta, yo definí la norma usando producto interno. O sea, estoy diciendo, todo espacio que tenga un producto interno, le puedo definir una norma. Pero ¿será que todos los espacios con norma vienen de un producto interno? ¿No? Pues bueno, la respuesta es no, y por eso es que puse esta observación. La observación es, si M es una función, o sea, esto de aquí está simbolizando una norma, es una función que va del producto cartesiano del espacio vectorial, o sea, toma dos de tus elementos y me lo manda a un solo elemento aquí, de cero a infinito, o sea, esto de aquí es una norma. Si esta función arbitraria cumple estas 3 propiedades, A, B y D, si se dan cuenta no puse a C, C es la desigualdad de Cauchy-Schwarz, pero como les digo, basta que cumpla la desigualdad del triángulo, porque con la desigualdad del triángulo se puede demostrar la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Entonces, si tenemos una función arbitraria que cumple estas 3 propiedades, también se le va a llamar una métrica. ¿Ok? Y ahorita de hecho vamos a ver ejemplos de métricas que no vienen de un producto interno. ¿Ok? Eso es algo que van a ver con Marco también con mayor profundidad, pero no se dejen engañar por las apariencias, ¿vale? La apariencia es que el espacio tiene una métrica, sí, solo si tiene un producto interno, y eso es una mentira. Puede haber espacios que tienen métrica, pero que no necesariamente esa métrica debe de venir de un producto interno. Entonces, vamos a lo siguiente. Lo siguiente es definir la norma en Rn. Entonces, nosotros ya habíamos visto cómo definir el producto interno. El producto interno, acuérdense, era multiplicar entrada a entrada de las eneadas y sumarlos todo. Y si nosotros ahora usamos ese producto interno para definir una norma, obtenemos esto que tenemos en pantalla. La norma de esta eneada vive en Rn, o sea, todos sus elementos de aquí están en R, se define así, como la raíz cuadrada. Acuérdense, esa raíz cuadrada sale de la definición de norma, y como estoy multiplicando entrada a entrada cada uno de estos valores, o sea, x1 por x1, pues me va a dar x1 al cuadrado. x2 por x2, pues me va a quedar x2 al cuadrado. Y así me puedo ir hasta xn, ¿no? xn con xn me va a quedar xn al cuadrado, y a toda esa suma le saco raíz cuadrada, o sea, para quien se haya aturado aquí un poquito, todo esto que está aquí arriba, esto es igual a hacer el producto de x con x, ¿no? Y luego le saco raíz cuadrada, esa es la definición de norma, y entonces así es como defino la norma en Rn, ¿ok? Esta fórmula a lo mejor se les hace conocida de geometría analítica, está midiendo la distancia del origen al punto X, así es como se mide esta distancia, y pues vamos entonces a lo que sigue, ya que definimos la norma para Rn. Entonces, una observación importante que hay que hacer es que para un solo espacio vectorial B, aquí lo voy a poner, para un espacio vectorial B, podemos definir varios productos internos. Entonces, para un espacio vectorial B, podemos definir varios productos internos. Acuérdense, el producto interno se suele abreviar así como PI. Y si podemos definir para un solo espacio vectorial varios productos internos, eso significa que también vamos a poder definir otras normas. Entonces, por consiguiente, hay varias normas
Y eso está padrísimo, ¿no? Porque entonces, ahorita su perspectiva de lo que es medir va a cambiar. Se van a dar cuenta que hay un montón de formas que tenemos en matemáticas para medir distancias. Nosotros estamos acostumbrados a medir las distancias en línea recta, estamos acostumbrados a la geometría euclidiana, pero va a haber otras geometrías que van a tener otras formas de medir y de esto también se habla en cálculo 3. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de esta observación que acabo de hacer. El ejemplo 1, pues es bastante, yo creo que conocido, si no, hasta lo van a conocer. Entonces, supongan que me voy a tomar un elemento en Rn, x1, si está xn, y este de aquí vive en Rn, voy a definir la siguiente norma. Defino, entonces la voy a denotar así como x, y le voy a poner un 1 aquí abajo. ¿Ok? Esto de aquí se conoce como la norma 1. Ahorita vamos a ver qué es eso de norma 1, y si hay norma 2 o norma 0, etcétera, etcétera. Y esto de aquí lo defino como el valor absoluto de x1 más el valor absoluto de x2 más, y así puedo ir hasta el valor absoluto de xn, y esta de aquí es mi norma. ¿Ok? Esto de aquí, norma 1, si se dan cuenta, es una norma para un elemento de Rn, y pues no se parece a la norma que teníamos anteriormente, ¿no? La primera norma que yo les definí para Rn tenía, pues por ahí una raíz cuadrada. Esta nueva norma ya no tiene raíz cuadrada, pero tiene un montón de valores absolutos. Ahora, ustedes saben que esta norma, la norma, digámoslo así, la norma normal, la norma que les definí hace rato, ustedes saben que cuando yo mido la distancia del origen a un punto X, y si lo hago para varios puntos X, podríamos decirlo así, resulta que puedo formar una figura de este tipo, ¿no? Este conjunto de aquí lo podemos imaginar como todos los puntos que distan del origen a una misma distancia, ¿no? Una misma distancia C. Así es como podemos imaginar todo esta figurita. Y de hecho esto es la definición de círculo que ven en geometría analítica. ¿Cómo se vería un círculo? ¿Cómo ustedes creen que se vería un círculo por ejemplo, esta norma, en la norma 1? Bueno, ahorita lo voy a argumentar más, ¿no? Ahorita me voy a tomar una circunferencia concreta y les voy a hacer el ejemplo. Pero así es como se van a ver las circunferencias para esta norma. Las circunferencias de nuestra norma se ven así como una circunferencia. Pero las circunferencias para la norma 1 se van a ver de esta forma, ¿ok? Aquí voy a ponerle norma 1, así es como se van a ver. Y esto de aquí es el mismo conjunto de acá, va a ser un conjunto de puntos que distan con la norma 1 a una misma distancia. Así es como se van a ver los valores de la norma 1. Ahorita vamos a hacer un ejemplo más concreto para que vean de qué es lo que estoy hablando. El ejemplo 2, para que vean que hay otra norma, además de la norma 1, que se le puede definir a R, es el siguiente. Entonces, de nuevo, tomen un X en Rn, y ahora vamos a definir la siguiente norma. A esta norma se le va a llamar norma infinito, por eso se le va a poner un infinito aquí abajo. Y la norma infinito se va a definir como un máximo, o sea, ya ni siquiera es una suma o algo así, es un máximo. Y es el máximo de los valores absolutos de cada uno de los valores de la eneada, ¿no? O sea, voy a tener x1, x2, y así, no es padre porque, ¿no? O sea, de raíz cuadrada o suma de puros valores absolutos, aquí ya no hay ninguna suma. Y tan ratito que es la norma 1, ambas normas cumplen las 4 propiedades que vimos hace rato. Entonces, es bien importante que tengan en mente eso. Estas son normas de verdad. O sea, las estoy definiendo así, pero son normas, cumplen la definición de norma, y pues así como vimos hace rato, que las circunferencias cambian, eh, no, ahorita las circunferencias van a ser cuadradas, entonces voy a hablar un poquito más de eso, pero fíjense cómo pueden definir una norma, y la norma no puede ser intuitiva, pero, pues, sin embargo existe, y es algo que no les enseñan hasta cálculo 3. Ahora,
Si se dan cuenta, esta norma de acá toma puros máximos. Vamos a hablar un poquito qué significa que tome puros máximos. Pues que yo a todos estos valores les voy a sacar valor absoluto a todas las entradas del vector y voy a compararlos entre sí y me voy a quedar nada más con uno de ellos. O sea, aunque aquí aparezcan un montón de términos, esta función máximo solamente me va a aventar un valor de todos estos que hay aquí, ¿ok? Entonces, un comentario que les tengo que hacer sobre esta norma es que esta norma no viene de ningún producto interno, ¿ok? Esta norma no viene de ningún producto interno. Esta norma de aquí, que vimos hace rato, sí viene de un cierto producto interno, pero esta norma de acá es una función que no viene de ningún producto interno, o sea que no puedo escribirla yo como esta forma, ¿no? No la puedo escribir así, no van a encontrar un producto interno tal que me genere esta norma de acá. Y lo importante de esto es que entonces, pues nuestra observación ya tomó como conciencia, ¿no? Ya vimos que va a haber normas para las que no va a existir un producto interno. Ahora sí vamos a hablar sobre lo que les dije hace rato. Los objetos geométricos cambian respecto a la norma. Y para ver esto, vamos a tomarnos un ejemplo muy sencillo. El ejemplo sencillo es este conjunto que ustedes conocen de geometría analítica, y si no se los presento, es la circunferencia unitaria. Así es como se conoce. Es el conjunto de los puntos en R2, tal que su distancia al origen es igual a 1. Esto de aquí, si lo dibujan, pues se va a ver así, ¿no? Como una circunferencia, perdón por mi dibujo feo, pero supongan que esto de aquí tiene radio 1, son puntos que equidistan al origen en distancia 1, y es un círculo. Es lo que nosotros conocemos como circunferencia unitaria, círculo de radio 1, eso vamos a ponerlo aquí, ¿no? Circunferencia unitaria, eso es como se le llama. Y vamos a ver cómo cambia este conjunto en base a otras normas. Entonces, la primera norma ya está, ¿no? Déjenme hacer un poquito mejor mi dibujo. La norma que ustedes conocen en R2 también se puede imaginar así, se puede notar así como norma 2, ¿ok? Hace rato vimos la norma 1, esta es la norma 2, ahorita les voy a decir quién es la norma P, pero así la voy a denotar para distinguirla como norma 2. Lo que te hace es dibujarte esta circunferencia de esta forma, ¿no? Te lo dibuja como un circulito, con centro en el origen. Así es como dibuja la circunferencia unitaria esta norma, que es la norma 2. Ahora vamos a ver cómo la dibuja la norma 1. Entonces, para ver cómo la dibuja la norma 1, déjenme abrir otra página. Entonces, vamos a ver cómo se ve la circunferencia unitaria con la norma 1. Entonces, la norma 1, si lo recuerdan, ahorita estamos en el plano, entonces vamos a reducirnos al plano. Va a ser, perdón, aquí el 1 va afuera, ¿no? El 1 va afuera, y es x1 más x2. Y ahora queremos que esta igualdad se cumpla, queremos que la norma, perdón, no es una constante arbitraria, es A1, que es la circunferencia unitaria, y queremos que esta desigualdad se cumpla, que el valor absoluto de x1 más el valor absoluto de x2 sea igual a 1. Entonces, ¿cómo podemos hacer que se cumpla esta desigualdad? Aquí, por ejemplo, Christopher me pregunta que si hay diferencia entre la norma que vimos primero y con la norma 2. No, son la misma norma. Nada más que cuando ya estudias normas, como la norma de R2, pues es una de muchas normas, se denota por la norma 2. ¿Ok? La norma que vimos al inicio con raíz cuadrada y cuadrados es la norma 2. Nada más que ahorita le llamamos norma de Rn, pues porque no estamos estudiando tanto como la teoría de normas, ¿no? Si queremos verlo así. Entonces es la misma. Ahora, ya vemos que la norma 2 nos pinta así la circunferencia unitaria, y ahora queremos ver cómo la norma 1 nos pinta la circunferencia unitaria. Para eso se tiene que cumplir esta desigualdad. Si ustedes recuerdan la desigualdad de valor absoluto, pues va a depender de qué signo tenga x1, ¿no? Si x1 tiene signo positivo, entonces esta de aquí a lo mejor tiene que valer 1, y si esto de aquí también tiene signo positivo, pues a lo mejor tengo que sumar estos dos para que me dé 1, pero si tiene símbolo negativo cambia, porque aquí va a aparecer un menos. Entonces, la idea es que cuando ustedes hacen todos estos casos, o sea, cuando hacen el caso x mayor que 0, x2 mayor que 0, x1 menor que 0, x2 mayor que 0, x1 menor que 0, x2 mayor que 0, cuando hacen esos cuatro casos, resulta que cuando dibujan la circunferencia unitaria se les va a pintar algo de esta forma.
que parece un rombo, de hecho es un rombo. Y a lo mejor muchos van a decir, oye, pero es que esto de aquí pues no tiene forma de circunferencia. Bueno, quizá no en nuestro espacio, pero en el espacio donde domina, donde gobierna la norma 1, sí tiene sentido dibujar así la circunferencia unitaria. Otra forma en la que se conoce esta norma es la norma del taxista, ¿ok? Esta cosita de aquí mide distancias de esta forma. O sea, si aquí estaba, por ejemplo, X y aquí estaba Y, entonces así es como va a medir las distancias, las va a venir como en zigzag, ¿ok? Como en cuadritos. Por eso se le llama norma del taxista, porque se supone que en Manhattan así están las calles, no tienen esta forma. Pero el chiste es que esta norma nos pinta bolas de esta forma. Eso es algo bien importante. Mauri, Sí, dime. No, creo que Christopher quería hablar, pero no lo escucho. perdón, es que tenía activado dos micrófonos. Que si, que ¿cuál es el símbolo que pusiste después de en el camino ese, abajo es X, pero arriba qué es? Arriba era Y, arriba aquí es Y, aquí, Ah, perdón. gracias. Igual veremos esta métrica más adelante. Esto, o sea, medir la distancia del origen a un punto se usa la norma. Para medir la distancia entre dos puntos se usa la métrica, pero métrica vamos a hablar después. Ahorita estamos hablando de normas. Entonces, así es como nos va a pintar la norma 1, ¿no? A la circunferencia unitaria. Este de aquí es la circunferencia unitaria, ¿ok? Y aunque se confundan, no tiene forma de círculo, pero es la circunferencia unitaria, ¿ok? De facto es la circunferencia unitaria. Ahora, ¿qué pasa si usamos la norma infinito? Bueno, la norma infinito, acuérdense, se define como el máximo, y como va a tener nada más dos entradas, porque estamos en R2, pues vamos a tener algo así. Y si yo quiero sacar la circunferencia unitaria, pues tengo que igualar todo esto a 1. Entonces, si se dan cuenta, aquí nada más hay dos casos. El primer caso es que el máximo sea x1 y el segundo caso es que el máximo sea x2. Entonces, dependiendo de cuál se cumple de esos dos casos, va a resultar que la circunferencia unitaria es un cuadrado. ¿Ok? Entonces, esto de aquí también va a ser la circunferencia unitaria, pero pintado con otra norma. Y lo Oye, bonito, Mauri, yo tengo una duda. sí, Y si, dime. por ejemplo, x1, el valor absoluto de x1 fuera 1 y, por ejemplo, el valor absoluto de x2 fuera 1.1, ¿ahí habría problema o estaría mal? ¿O tomaríamos solo el x1? Bueno, de entrada, sí, bueno, sí habría un poco de problema, porque tendrías que fijarte bien del punto, ¿no? Como tal, aquí estamos fijándonos en algo abstracto. X1, X2 es un punto que debe cumplir que su distancia sea 1. Sin embargo, si te tomas el 1, 1, 1, pues ese punto va a quedar más o menos por acá, y su distancia ya es mayor que 1, entonces no va a entrar en nuestra circunferencia. Por eso son los únicos dos casos que pueden surgir. El único caso es que x1 tenga valor absoluto igual a 1 o que x2 tenga valor absoluto igual a 2. Si los dos tienen el mismo valor, o sea, por ejemplo, que fuera el punto 1.11, o sea, este punto 11 cumple que tanto el valor absoluto de x1 como el valor absoluto de x2 es 1, pues no hay problema porque el valor sigue siendo 1 y por eso es que se van a formar estas líneas en la circunferencia unitaria. Ok, muchas gracias. Vale. Entonces, si recuerden, siempre nos vamos a fijar en puntos que cumplan una condición. Si hay puntos que se salen, pues a lo mejor no nos va a interesar tanto porque pues no son los puntos que queremos. Entonces, aquí están los tres dibujos que hice, ¿no? El primero es la circunferencia unitaria con la norma 2. La norma 2, acuérdense, es la norma que ustedes conocen. Hay una raíz cuadrada y aquí va a haber uy, se salió, aquí está, norma al cuadrado, y aquí va a haber un x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, y esto de aquí es la norma 2, la norma 1, es esta de acá, con valores absolutos, y tenemos ahora la norma infinito, que es esta de acá, y las tres nos pintaron dibujos diferentes. Ahora, yo llevo diciéndoles norma 1, norma 2, con esto vamos a cerrar esta clase de hoy. Eh,
R, para Rn principalmente, y lo que sea X en Rn, la norma P, bueno, X acuérdense, ¿no? Aquí lo voy a poner entre paréntesis, X1, así hasta Xn, y la norma P se va a definir como la raíz pésima, ¿no? Aunque suene chistoso, la raíz pésima, ¿de quién? Bueno, pues vamos a agarrar X1 y lo vamos a elevar a la P, más X2 a la P, y así me puedo ir hasta más Xn a la P. Entonces, ¿a qué raíz pésima? Y a cada uno de los elementos de la eneada los estoy elevando a la P, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos ver que esta norma es más general que la norma 1 o la norma 2 que vimos? Bueno, vamos a regresarnos tantito para que vean la norma 2. La norma 2, si se dan cuenta, es muy obvia, ¿no? Porque la norma 2 es raíz cuadrada, o sea, ya no tenemos raíz de P, tenemos una raíz cuadrada, y tenemos x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Entonces, esto de aquí es un caso particular de la norma P. Ahora, vamos a ver esta de aquí, es la norma 1. Si se dan cuenta, la raíz 1, o sea, la raíz 1 de algo, por ejemplo, de 1, es igual a no hacer nada, es 1, 1 entre 1, esto es 1. Por eso es que aquí no aparece ninguna raíz. Sin embargo, el valor absoluto aparece para que nuestra norma esté bien definida, porque acuérdense que la norma debe de ser siempre algo positivo, no puede ser negativo, y si ponemos nada más la suma de las cosas, pues como que no nos gusta, ¿vale? De hecho, aquí, en general, para que no haya problemas, porque yo estoy asumiendo que estamos trabajando en R, ¿no? Pero en general lo que hacemos es sacarle valor absoluto a todos estos, ¿ok? Y así ya retoma más sentido. Cuando hago P igual a 1, pues toda esta raíz se me desaparece, tengo nada más los valores absolutos elevados a la primera potencia y ya, no aparece nada más. Cuando hago P igual a 2, entonces tengo raíz cuadrada, que es la norma 2, la norma euclidiana que ustedes conocen, y saco el cuadrado del valor absoluto de x1. ¿No? Eso de ahí es igual a sacar x1 al cuadrado. Entonces, así me puedo ir, norma 3, norma 4, norma 5, y todas las normas me van a ir pintando dibujos diferentes, por ejemplo, de la circunferencia unitaria, pero en general de cualquier objeto geométrico que ustedes tengan, ese objeto geométrico depende de la norma, y si cambio la norma, entonces va a cambiar la figura del objeto geométrico. Esta norma de aquí es bien bonita, porque además cumple otra propiedad. Además de ser el caso general de la norma 1 y de la norma 2, va a cumplir esto. Y esto de aquí es algo que creo que Marco se los deja, no demostrar, pero creo que les dice como que si pueden argumentarlo. Se los deja cuando empiezan a ver esto de normas. El límite cuando P tiene infinito de la norma P, demuestren que es la norma infinito. Eso es una conjetura, es verdad, es algo verdadero, y creo que Marco por ahí se los deja demostrar, pero pues igual es una relación bonita, es una norma de las que también les quería hablar, además de la norma 1, de la norma 2, de la norma infinito, y se dan cuenta todas las normas que vimos salen de esta norma P. Entonces esta norma P es mucho más general, no es la única norma que hay, claro, hay muchas otras normas, iremos viendo más ejemplos cuando veamos métrica, y por ahora eso sería todo, ¿vale? Entonces vamos a dar un repaso rápido de qué es lo que vimos. El tema de hoy, pues sí fue principalmente espacios de Hilbert, pero también nos centramos mucho en el concepto de completez. El concepto de completez está asociado en R a meter un montón de rectángulos anidados, de intervalos anidados, y ver su intersección y ver qué es no vacía. Eso pasa en R. En R2, pues va a haber algo parecido, vamos a tener rectángulos, vamos a tener rectangulitos metidos uno adentro del otro, y su intersección debe ser no vacía. En R3 va a pasar lo mismo, voy a tener cajitas metidas una dentro de la otra, y su intersección debe ser no vacía. Entonces, de aquí concluimos que Rn es completo, eso es algo que quiero con lo que se queden hoy. Rn es completo, o sea, además de ser espacio vectorial y de tener un producto interno, Rn es un espacio completo, y se define que es completo usando algo que llamamos rectángulos, que básicamente es hacer el producto cruz, el producto cartesiano. El producto cruz es otra cosa que veremos después. El producto cartesiano entre varios intervalos nos lleva a generar rectángulos en el espacio,
Con estos rectángulos podemos definir la completez. Un espacio Rn es completo si solo si para toda familia de rectángulos anidados se cumple que su intersección es no vacía. Es lo que habíamos visto al inicio. Geométricamente es algo así, ¿no? Tenemos la familia de intervalos, de rectángulos anidados, y pues también, ya que tenemos que es completo un espacio, podemos definir lo que es un espacio de Hilbert. Un espacio de Hilbert es un espacio completo con producto interno. ¿Ok? Ahora, también vimos el concepto de norma. El concepto de norma se puede definir como usando el producto interno, usando un espacio con producto interno, definimos la norma así, como la raíz cuadrada del producto interno de x con x. Esta norma debe de cumplir varias propiedades, ¿no? Una de ellas es que, por ejemplo, sea homogénea, o sea, que saque constantes con valor absoluto, que sea definida positiva, o sea, que siempre sea mayor o igual que 0, y que sea 0 solamente cuando x es igual que 0, y también se debe de cumplir la desigualdad de Cauchy-Schwarz y la desigualdad del triángulo. Mauri, Ahora, sí, dime. ¿le puedes regresar tantito antes de la A y la B? Antes de A. Dice antes de- propiedades. Ajá, Ahí. Gracias. ok. Aquí PI, acuérdense, es con producto interno. Gracias. Pero así lo pongo para no poner todo. Vale, Sí. entonces vimos que cumple todas estas propiedades la norma, la desigualdad de Cauchy-Schwarz, la desigualdad del triángulo, y lo más importante es que puedo tener una norma que cumple las propiedades que enseñé anteriormente, pero que no viene de ningún producto interno. Eso es algo importante. La norma para Rn es esta cosa de aquí, ¿no? Que resulta ser la norma 2 más adelante. Y bueno, también esto, ¿no? Como para todo espacio vectorial podemos definir varios productos internos, entonces va a haber un montón de normas para un solo espacio vectorial, y aquí puse varios ejemplos, ¿no? Tenemos la norma 1, la norma infinito, y vimos que una sola circunferencia unitaria puede cambiar dependiendo de la norma de la que estemos hablando, ¿no? Esa es la circunferencia unitaria con la norma 2, la circunferencia unitaria con la norma 1, y la circunferencia unitaria con la norma infinito. Ahora, ¿por qué les pongo nombre 1, 2, 3? Bueno, porque todas esas son casos particulares de esta norma P, que es una norma más general, y se cumple que cuando P tiene infinito, tenemos la norma infinito, que son las normas que vimos. Entonces, eso aquí sería todo. Si tienen dudas, podemos revisarlas. Y si no, pues nos vemos mañana. Mañana vamos a tener cosas ya sobre métrica, vamos a definir qué es un espacio métrico, vamos a definir qué es una métrica, vamos a ver varios ejemplos, así como lo hicimos con la norma. Y pues eso básicamente sería todo por ahora. Hasta luego, Jess. Hasta luego, hasta luego. Adiós, Jorge, Joaquín. Adiós, Monse. Adiós, Gaby. Adiós, Gerardo, Luis Manuel, Andrea, Alexi, Adriana, Alexandra.